Todos saben intuitivamente que la muerte no es el fin de su existencia. Uno de los temas que más ha inquietado a la humanidad es lo que pasará después de morir. Hoy, en Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey, continuamos nuestro estudio del libro de Job en el capítulo 11. Allí nos encontramos con un Job que, al sentir que la muerte se avecina debido a su debilitada condición física, hace preguntas profundas en cuanto a su destino eterno. Prepárese para descubrir las respuestas bíblicas a estos importantes dilemas en esta lección titulada ¿Qué ocurre después de morir? Espero que sea de bendición para su vida. Una revista cristiana incluyó unos extractos de entrevistas con unas personas bastante mayores. A una mujer le pidieron que mencionara algunos de los beneficios de vivir 102 años. Y después de pensar por un momento, sonrió y dijo, bueno, ahora ya no hay presión de grupo. Otra mujer entrevistada era Jan Calment, quien fue verificada como la persona de más edad en el mundo en ese entonces, con 120 años. Ella estaba llena de vida y humor también. Cuando le pidieron que describiera cómo veía su futuro, ella respondió, muy corto. Francamente, para la mayoría de las personas, hablar acerca de la muerte no es cuestión de risa, ¿o sí? A través de la historia, uno de los temas que unen el corazón humano es nuestra curiosidad innata acerca de la vida después de la muerte. Y la pregunta no es tanto, ¿vamos a vivir para siempre?, sino, ¿dónde vamos a vivir para siempre? Permítame colocarlo de esta manera. Querido oyente, ¿qué pasará con usted después de que muera? Para cuando su familia esté preparando su funeral, ¿qué estará experimentando usted? Esas son las mismas preguntas que encontramos en el libro más antiguo de la Biblia. Job hizo estas mismas preguntas acerca de la vida y la muerte, y él se siente atraído a estas preguntas ya que obviamente pensaba que su vida se iba a terminar muy pronto. Descubrimos que los amigos de Job han estado arruinando los últimos días de su vida. Vayamos al capítulo 11 del libro de Job, donde el último de los 3 consejeros, Zofar, se levanta para hablar. Quiero ir rápidamente a través de su discurso antes de entrar en profundidad a tratar las preguntas de Job acerca de la vida después de la muerte. Se asume que Zofar es el amigo más joven de Job porque es el último en hablar. Note Job 11 del 1 al 2. Respondió Zofar Naamatita y dijo, ¿las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? Continuamos en el versículo 5. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? A Zofar obviamente le faltan los modales de Elifaz, que empezó hablando con un poco más de tacto que el resto. Pero por lo menos Zofar no tiene la cobardía de Bildad que se escondió detrás de sus tradiciones. Zofar, el celote, como me gustaría llamarlo, es totalmente directo y ataca a Job de frente. Él no mide sus fuerzas, ni la dureza de sus palabras. De hecho, está convencido, como los demás, de que Job está sufriendo porque ha pecado contra Dios. Y me parece interesante que todos nosotros somos un poquito más como Zofar de lo que nos gustaría admitir. ¿No es así? Job era uno de los hombres más sabios y piadosos en todo el mundo, según las mismas palabras de Dios hacia Satanás en Job 1. Fue Dios quien dijo, Job es perfecto, un hombre justo que odia el pecado. Y nosotros tendemos a ser como Zofar, Elifaz y Bildad, porque sin importar cuán sabia o buena puede haber sido una persona en el pasado, cuando aparecen las desgracias,
tendemos a preguntarnos si realmente todo eso está pasando por culpa de algún pecado oculto, por alguna mala decisión de su parte. Asumimos naturalmente que algún tipo de error o fracaso o incluso pecado es la respuesta a cualquier sufrimiento que entra en la vida de una persona. Zophar va directo al grano e incluso sugiere en Job 11:7 que Dios no ha castigado a Job por todos sus pecados. Él dice, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? O sea, Job, la verdad es que la tienes más fácil de lo que deberías. Luego Zophar le recuerda a Job que él no es competencia para Dios. En Job 11, del 7 al 11, Zophar entrega este discurso condescendiente acerca del hecho de que Dios es más alto, más profundo, más extenso, más ancho que cualquier cosa que podemos imaginarnos. Note lo que le recuerda a Job en el versículo 11. Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, ¿y no hará caso? En otras palabras, Job, Dios sabe que tú eres un hipócrita, Él lo sabe. Y luego Zophar insulta a Job. Note el versículo 12, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. La palabra en hebreo traducida vano se refiere a alguien que es inepto moralmente, vacío, un hombre sin razón o sentido. Permítame parafrasear el versículo para mostrarle la brutalidad y la insensibilidad con la que Zophar habla. Job, un tonto cabeza hueca como tú nunca va a poder llegar a ser sabio, tal como un burro salvaje nunca va a poder dar a luz un bebé humano. O puesto de otra forma, Job, ¿crees que eres sabio y entendido? Eso no va a pasar hasta que las vacas vuelen y que llueva de abajo para arriba. Querido oyente, detengámonos por un momento y reflexionemos en esta escena. Trate de imaginarse a usted mismo en el lugar de Job, sentado allí sobre las cenizas en el basurero del pueblo. Usted lo ha perdido prácticamente todo. No ha podido dormir o comer en días. En su piel tiene una comezón incontrolable y además tiene fiebre altísima. Y no solo eso, está devastado y casi delirando por la muerte de sus hijos, su familia. Su medio de trabajo y todo su dinero se han esfumado y ahora sus amigos más cercanos le han dado la espalda. El pastor Warren Wiersbe escribe, «Cuán triste es cuando las personas que deberían ministrar y animar terminan creando miseria». Zophar dice en Job 11 del 13 al 14, «Arrepiéntete, Job, confiesa tu pecado. Si lo haces, tu vida va a volver a la normalidad». Pero si no, termina advirtiéndole a Job en el versículo 20, «Los malos serán cegados, no tendrán escapatoria, su única esperanza es la muerte». Y con esas palabras, Zophar simplemente destruye el espíritu de Job. Lo condena a morir, a menos que Job siga su consejo y se arrepienta de sus supuestos pecados ocultos. Este debe ser el punto más bajo en la vida de Job. Job ahora responde a sus tres consejeros con sus propias palabras, llenas de sarcasmo y amargura en el capítulo 12. Note lo que dice el versículo 2. «Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría». O sea, ustedes evidentemente tienen toda la sabiduría del mundo y cuando ustedes se mueran ya no va a haber más sabiduría en la tierra. Job luego contraataca en el versículo 3 y dice, «También yo tengo entendimiento como vosotros, yo no soy menos que vosotros». Job dice en efecto, «Yo sé tanto acerca de Dios como ustedes». Y luego comienza a dar su propia descripción del carácter y el poder de Dios en Job 12 del 13 al 22. Él dice, «Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra.
Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Job dice, yo ya sé todo eso. En Job 13:1 él dice, todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. O sea, esto no es nada nuevo. Job luego llama a todos en Job 13:4 médicos inútiles. En otras palabras, están usando un tratamiento que no ayuda en lo absoluto. Están prescribiendo medicinas para el alma que solo están empeorando las cosas. Pero sin importar cuán terrible se ponga el asunto, sin importar qué haga Dios conmigo, y de hecho, si Dios fuera a quitarme la vida, aún lo reconocería como mi Dios. Y aún esperaría en Él. ¡Wow! Esa es la increíble declaración de Job en el capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Ese es el versículo que muchos recuerdan cuando piensan en la perseverancia de Job. Habiendo ya estudiado juntos los primeros 12 capítulos del libro de Job, estoy ahora aún más sorprendido por su respuesta. Sí, Job ha pasado la prueba. Él clama, aun si Dios me matare, mi esperanza está en Él. En su punto más bajo, Job rehúsa maldecir a Dios. Y querido oyente, nosotros también podemos pasar la prueba. Si Él pudo, nosotros también. Puede haber confianza incondicional en Dios. Puede haber obediencia sin garantías. Puede haber fe sin sanidad o prosperidad. Es posible, aunque no es fácil, confiar en medio de las mayores dificultades. Entendamos que aunque Job pasa esta prueba, él aún está agobiado. Está abrumado con el pensamiento de que su vida va a terminar pronto. Aunque Job va a declarar más adelante su fe en su Redentor, para este punto, en Job capítulo 14, en su dolor, él está profundamente angustiado. Y de sus labios ahora salen unas preguntas muy importantes. Él francamente no sabe si Dios va a terminar con su vida o no. En este capítulo, Job va a hacer dos preguntas muy profundas que la humanidad ha estado preguntándose desde entonces. Son las preguntas acerca de la vida después de la muerte. Note la pregunta de Job en el capítulo 14, versículo 10. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? O sea, Job quiere saber dónde va a estar el día después de que muera. No está muy preocupado acerca de la transición. Él quiere saber su destino. Para los santos del Antiguo Testamento, la muerte era algo sombrío. La tumba era preocupante e inquietante. Job, por ejemplo, no tenía el registro completo de las Escrituras como lo tenemos nosotros hoy. No podía abrir la concordancia en su Biblia y buscar los versículos que hablan de la muerte y la eternidad. Tampoco podía abrir un comentario bíblico exegético que le explicara qué decía la Biblia sobre este tema, y mucho menos podía abrir un diccionario bíblico y encontrar las respuestas que buscaba. Querido oyente, hoy no solo tenemos el registro completo de la palabra de Dios, tenemos además muchísimos libros que explican en detalle lo que dicen las Escrituras. Pero en los días de Job habían más preguntas que respuestas. Así que Job pregunta con toda sinceridad en el capítulo 14, versículo 10, cuando alguien muere, ¿a dónde va? ¿A dónde van las personas después de morir? Job mismo ha mencionado un lugar llamado Seol en el versículo 13. Quizás la pregunta de Job tiene menos que ver con su destino que con los detalles acerca de su destino. ¿Qué es el Seol o cómo es el Seol?
Esa palabra hebrea Seol aparece casi 70 veces en el Antiguo Testamento. Mucha confusión acerca de esta palabra viene del hecho de que a veces se la traduce infierno y otras veces se la traduce la tumba. Ahora, el Seol no es el infierno. El Seol era el lugar donde iban los espíritus de los fallecidos. Ahora, necesitamos entender un par de cosas acerca del Seol. Y en primer lugar es que el Seol y la tumba son dos lugares distintos. La tumba es el lugar donde se coloca el cuerpo del fallecido, mientras que el Seol es el lugar donde el espíritu del fallecido vive. En el Antiguo Testamento es evidente que ambos, los justos como los impíos, van al Seol después de morir. El rey David, de hecho, bajo inspiración divina, escribe: «Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará». Esto es, a los impíos, «y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo». Salmo 49, del 14 al 15. En otras palabras, David esperaba ir al Seol cuando muriera, pero no esperaba estar allí para siempre. Antes de que Jesús naciera en este mundo como un bebé, el Antiguo Testamento hebreo se había traducido al idioma griego. Esa traducción la conocemos como la Septuaginta. El Señor mismo citó de esta traducción, y los apóstoles también. Y siempre que la palabra Seol aparecía, se traducía con la palabra griega Hades. El Hades y el Seol son el mismo lugar. El misterio del Seol y el Hades se aclara un poco en la predicación del Señor Jesucristo. Él reveló un evento real en las vidas de dos hombres fallecidos, cuyos espíritus fueron al Hades. El Evangelio de Lucas registra las muertes de estos dos hombres, un incrédulo rico y un creyente pobre. Veamos lo que dijo Jesús en Lucas 16, empezando por el versículo 22. «Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Ahora, no me malentienda, el hombre rico no terminó en el Hades porque era rico, sino porque no había seguido a Dios. Y Lázaro no terminó en la región de consuelo llamada el seno de Abraham, o la presencia de Abraham, porque era pobre, sino porque evidentemente había confiado en el Dios de Abraham. Ahora, permítame hacer unas breves observaciones aquí. Y en primer lugar, este pasaje claramente muestra que el Hades está compuesto por dos secciones. Una sección es un lugar de sufrimiento y el otro es un lugar de consuelo. En segundo lugar, este pasaje enseña claramente que el Hades es un lugar donde todos los sentidos de la persona están en completo funcionamiento. Por ejemplo, el hombre rico está clamando: «Solo quiero una gota de agua. Estoy atormentado en esta llama». Lucas 16:24. En tercer lugar, este pasaje indica que aquellos que están en el Hades saben que merecen estar allí. Un autor comentó que este hombre nunca se quejó, ni reclamó que su situación era injusta. Él nunca dijo: «No debería estar aquí». Él se queja del dolor, pero nunca de una injusticia. En cuarto lugar, note que el Hades es un lugar donde hay memoria.
y emociones. Este hombre de hecho va a demostrar compasión por los perdidos. Note lo que dice Lucas 16 del 27 al 30. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Puede creerlo? Ese hombre ahora está repentinamente preocupado por las misiones y el evangelismo. Ese hombre tiene ahora más pasión por los perdidos que muchos cristianos con vida. Quizás porque él ahora sabe con toda seguridad la quinta observación, y es que el Hades no es un lugar imaginario. Cada incrédulo que muere va al Hades, y después del juicio final es consignado al lago de fuego. Según Apocalipsis 20, el Hades va a vaciar sus habitantes delante del gran trono blanco de Dios, donde serán condenados y enviados al lago de fuego que conocemos como el infierno. Por ahora, las almas de aquellos que mueren sin Cristo van al Hades, donde sufren tormento y esperan su juicio final. No es de sorprenderse entonces que este hombre quiere que sus 5 hermanos escapen de lo que él está viviendo, porque el Hades no es un lugar imaginario, es real. Y hasta el día de hoy, ese hombre sigue allí. Y entendamos que este lugar de tormento, el Hades ahora y eventualmente el infierno, no es algo que la iglesia inventó para tratar de asustar a la gente para que se porten bien. Es parte del registro inspirado de las Escrituras. El infierno, como el Hades, es un lugar literal. Hoy por hoy el Hades es el lugar que retiene a aquellos que esperan el juicio. El infierno, por su parte, es el lugar final y definitivo de juicio y tormento. El apóstol Pedro escribió que el Señor mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. 2 Pedro 2:9. Mire, el infierno no es vivir en pobreza, no es el tráfico en la hora punta, no es una mala relación o un trabajo difícil. El infierno no es una enfermedad. Querido oyente, no hay tal cosa como un infierno en la tierra. Sin importar cuán horrible pueda ser la situación en la tierra, esta nunca se va a comparar al lugar de eterno tormento. ¿Dónde estará usted el día después de que muera? El apóstol Pablo dijo de aquellos que creen el Evangelio que confiamos que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. O sea, después de morir podremos disfrutar de la presencia de Cristo. Ahora, ¿qué les ocurrió a aquellos que junto con Lázaro fueron al Hades, a esa sección de consuelo, el paraíso? ¿Cómo es que aquellos que ahora mueren van al cielo y no al Hades? El apóstol Juan escribe en Apocalipsis 20 que los habitantes del Hades serán arrojados al infierno después del juicio final. Así que no pueden haber creyentes del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento allí. ¿Qué les pasó a ellos? El apóstol Pablo escribe que cuando Cristo subió a lo alto, Él llevó cautiva la cautividad. Efesios 4:8. Lo que esto quiere decir es que Cristo llevó a estos creyentes desde el Hades al cielo. Pablo continúa diciendo en Efesios 5:9 al 10, ahora esta expresión Él subió, ¿qué significa sino que Él también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Colosenses 2 alude a este evento histórico cuando Cristo descendió al Hades, no para sufrir en algún tipo de infierno, sino con el propósito de entregar las noticias de su triunfo sobre Satanás, y para exhibirlo públicamente a través de su triunfo en la cruz. Colosenses 2:15. El Hades, entonces, ya no es el lugar donde están los creyentes. Ellos están en el cielo, y cada uno que muere en Cristo va al cielo, igualmente. Job hace una segunda pregunta importante en el capítulo 14, versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y la respuesta es sí.
para siempre. Jesucristo nos dio la respuesta a esta pregunta que ha estado ligada al corazón de la humanidad cuando dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Aquellos que ponen su fe en Jesucristo van a tener ese futuro, una vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva, como su eterno hogar. La pregunta entonces no es, ¿vamos a vivir para siempre? La pregunta es realmente, ¿dónde vamos a vivir para siempre? Porque hay vida después de la muerte. Job lo sabía intuitivamente y nosotros también. Esta no es una especulación filosófica. Este no es un mito religioso. Este no es un invento para hacer que la gente se sienta mejor. Esta es la respuesta de parte de Dios. Esta es la palabra del Creador. Y su palabra es totalmente confiable, completamente creíble y eternamente verdadera. ¿Dónde estará usted el día después de su muerte? Usted estará totalmente consciente. Usted será usted, más vivo que nunca, ya sea sufriendo en el Hades esperando el juicio final, o disfrutando de la presencia y el gozo y la adoración y el servicio a Cristo. Para aquellos que creen en el Evangelio, el día después de que muera, usted estará experimentando el fin de todos sus problemas. Usted será libre, porque después de la muerte, usted estará con vida. Las preguntas de Job nos recuerdan que, aunque no siempre entendemos los planes de Dios, podemos acercarnos a Él con un corazón sincero. Job nos enseña que no es la ausencia de dudas lo que define nuestra fe, sino nuestra disposición a confiar en Dios, incluso en medio de la incertidumbre. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón, un programa del Ministerio Sabiduría Internacional. El programa que acaba de escuchar se titula ¿Qué ocurre después de morir? ¿Sabía que Sabiduría para el Corazón transmite sus programas en 8 idiomas alrededor del mundo? Si desea conocer más sobre este ministerio y su impacto global, le invitamos a visitar nuestra página web sabiduriaespanol.org. Gracias por orar, por sintonizar y apoyar este ministerio. Hasta pronto.